Donald Trump ha dado marcha atrás en su guerra arancelaria, concretamente con China. Y en este caso no ha dado una marcha atrás tímida como la que vimos hace un mes y pico, sino que ha sido un retroceso bastante importante. Estamos hablando que en vez de tener los aranceles al 100 y pico por ciento, 150 o por ahí creo que llevan ya con respecto a las importaciones de China, se ha bajado al 30%, que sigue siendo más elevado de lo que había antes en esa casilla de salida de esta guerra arancelaria, pero oye, es un retroceso bastante importante. Esto ha sido a cambio de que China haga lo propio, bajando los aranceles desde un 130 y pico por ciento por ahí hasta el 10%, que de nuevo sigue siendo más elevado de lo de antes, pero es un cambio considerable, ¿eh? Estamos en una situación nueva en la que podemos concluir claramente que Donald Trump pues se ha asustado y ha dado marcha atrás, se ha rendido frente a ese pulso que estaba echando con China, porque pensadlo, ningún otro país estaba replicándole al mismo nivel. Algunos decían Siwana, otro te pongo un arancel por aquí, por allá, pero China se lo tomó en serio y dijo, sí que me pones tanto, pues yo tanto, y eso, idas y venidas, y al final, pues Donald Trump ha dicho, uy, cuidado que nos hemos pasado, y ha dado una marcha atrás muy, muy considerable que quedará por ver si esto va a durar en el tiempo. Ya sabéis que la esperanza de vida de todos los anuncios de Donald Trump es muy baja, porque un día dice una cosa, al día siguiente se desdice, pero bueno, la verdad es que es algo muy novedoso, es un hito desde el principio de la guerra arancelaria. Hay gente que ya está llamando a este día el día de la desliberalización, ¿no? Al contrario que fue el 2 de abril, el día de la liberalización, como lo bautizó Donald Trump, y la verdad es que cambia bastante las cosas y que uno podría decir, Donald Trump se ha asustado mucho con respecto a esos indicadores que ya se iban viendo que le salían muy mal, no solo en términos de apoyo al presidente Donald Trump, que ha bajado mucho, sino caída de la bolsa, el disparo de la financiación de los bonos del Tesoro estadounidense, también ese indicador de Producto Interior Bruto que estaba ya dando recesión, como analizamos en vídeos pasados, así que probablemente sea esa la explicación. Vamos aquí a hincarle el diente, aunque sea un poquito, a esta noticia de última hora, porque no tenemos muchos más detalles, no los ha dado de momento la administración Trump, ni tampoco el gobierno chino, así que vamos al menos a comentar la noticia, un poquito por encima. Bueno, aquí tenéis un titular de la noticia que sería Estados Unidos y China pactan reducir sus aranceles durante 90 días. No lo he dicho, pero esto es verdad que está pensado para 90 días, pero al mismo tiempo también luego hemos visto declaraciones de gobernantes o partidarios, miembros de la administración de Donald Trump diciendo que esto probablemente se quede en el tiempo, ¿vale? Lo de los 90 días lo usan así como retórica, pero probablemente sea indefinido, ¿no? Así que eso es lo que nos encontramos. Fijaos, Bessent, el secretario del Tesoro, dice que ni Estados Unidos ni China quieren desacoplarse, ¿no? Comercialmente, lo cual es bastante llamativo que lo esté diciendo desde la administración Trump, cuando han sido ellos quienes han comenzado esta guerra arancelaria y estos envites tan locos. Pero bueno, más vale tarde que nunca que se hayan dado cuenta y hayan dado marcha atrás y que ahora cambian su relato. Ya sabéis cómo funciona la extrema derecha, ¿no? Donde digo, y aquí no pasa nada, ¿no? Fijaos, en este gráfico podéis ver un poco este retroceso, lo importante que es. Esto es un arancel promedio de Estados Unidos hacia los productos que vienen de China. Y fijaos que desde el 1 de febrero se puso un incremento del 10% en todos los bienes, luego el 3 de marzo un 20%, luego el 2 de abril al 50%, que fue ese llamado Día de la Liberación, luego el 8 de abril contraatacando a China un 104%, y luego frente a otros contraataques el 9 de abril quedó en el 145%. Bien, pues hoy, 12 de mayo, ha bajado al 30%. Es una caída muy loca, como se puede ver en este gráfico, y nos sitúa frente a un nuevo terreno de juego. Uno que no es igual que antes de las locuras de Donald Trump, pero sí muy diferente a lo que ya estábamos viendo en este último mes, que empezaba a asustar, porque fijaos la cantidad de días que han pasado, y esto es un jaleo para el comercio. O sea, si tú eres una empresa exportadora, ¿qué haces? Te basas en los aranceles de ayer, de antes de ayer, del mes pasado, porque van cambiando cada día, ¿no? Por no hablar de todos los que tienen que gestionar los aranceles, ¿no? Y ver cuántos recaudan y para qué productos, etcétera, etcétera. Fijaos que, insisto, que esto no empezó en el año 2025. Recuerdo que Donald Trump ya empezó a gobernar
en el año 2016, poniendo, o 2017, no recuerdo bien, pero poniendo aranceles también a China. Ahí los tenéis, como iba aumentando progresivamente. En la época de Joe Biden no hubo un incremento muy importante de los aranceles, sí en algunos sectores, por ahí, pero bueno, aquí la clave es que lo importante ha sido en 2025, todo ese subidón hacia arriba, como podéis ver ahí, y bueno, ha bajado, siguen siendo muy altos. Recordemos que además esto solo para China, para el resto de países de momento no ha cambiado. Sí que hemos conocido un acuerdo con el Reino Unido hace poco que ha bajado aranceles, sobre todo para algunos productos, pero hay poca cosa ahí que rascar. Probablemente Donald Trump se esté dando cuenta que era una locura todo lo que quería hacer y esté dando marcha atrás. O quién sabe, a lo mejor era técnica de negociación. A mí cada vez eso me parece menos plausible. Aquí tenéis ya el promedio total, ¿vale? Para todo el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado desde que Donald Trump está con esta locura arancelaria hasta la actualidad? Contando todos los países, no solo China, que era el gráfico anterior. Pues aquí lo veis, ¿no? Aumentando, en algunas ocasiones bajando, con esa retirada parcial y tal, pero ahora se ha bajado bastante, eso sí, para China un 30%, pero luego hay un montón de países que siguen con un 20%, otro con un 10%, cuando haces el promedio ponderado, resulta que tenemos que ahora mismo el arancel promedio está en torno a un 16% por ahí, que es muchísimo, que es como el que habría hace 50, 60 o 70 años. ¿Vale? No he traído aquí un gráfico de aranceles históricos, pero más o menos, hablo de memoria, estaríamos hablando de aranceles promedio a nivel global muy, muy elevados. No son propios de la época de la globalización, son propios de una nueva época que ha iniciado Donald Trump poco a poco y que ya se le pondrá nombre, ¿no? Esto es lo que puede haber originado esa marcha atrás, esa rendición de Donald Trump. Aquí lo tenéis, ¿no? En el gráfico de izquierda podéis ver la evolución de la bolsa, que en los últimos días se había recuperado, pero aún así desde el día que inició su mandato había caído mucho. Fijaos que a unos niveles parecidos a lo de la gran crisis financiera, parecido a lo de la pandemia. O sea, Donald Trump ha sido tan dañino para la bolsa, donde por cierto gana mucho dinero su propio colega, como lo fue la pandemia y la crisis financiera del año 2008. Locura, ¿no? De la que ya hemos hablado mucho. Luego, los tipos de interés de la deuda pública, que ya sabéis que es el coste de endeudarse, de emitir bonos públicos. Bueno, pues con este inicio de Donald Trump se disparó, y esto sí que era lo más novedoso, porque cuando hay crisis, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, como la del COVID, como la de la gran crisis financiera del año 2008, la gente suele acudir a la deuda pública estadounidense como un valor refugio, donde sabes que no va a impagar, donde sabes que los dólares siempre se van a utilizar. Bueno, pues con esta guerra arancelaria de Trump, la cosa no ha cambiado. Y ojo, que hasta el último momento que lo he mirado, esto no había cambiado, no ha cambiado, y no significa que después de esta pausa de 90 días, este pacto con Xi Jinping, haya caído el coste de financiación de la deuda pública. De momento sigue alta, lo cual estaremos muy pendientes, porque a lo mejor se ha roto ya esa confianza, esa idea de valor refugio del dólar. Veremos. Digo del dólar como equivalente a la deuda pública, pero podéis ver que claramente el dólar ha sufrido muchísimo más que la gran crisis financiera, que el COVID en este mandato nuevo de Trump. Esto sí ha mejorado en las últimas horas en lo que lo he mirado, fijaos. Bueno, no sé si lo tengo por aquí, lo he traído, sí. Aquí tenéis la evolución de la bolsa, como después de hundirse ya ha mejorado, pero aún así sigue lejos de, por ejemplo, el mismo ritmo que llevaba el primer mandato de Donald Trump, o sea, con políticas muy diferentes, pero el mismo presidente del gobierno. Muy mal la bolsa en comparación con aquel primer mandato. El dólar, fijaos que se ha recuperado algo y sigue muy bajo en comparación con el primer momento, el momento más álgido del gobierno de Trump, pero es verdad que está casi igual que cuando Donald Trump en su primer mandato cumplió los mismos números de días que los que ha cumplido ahora, ¿no? Como aquí podéis ver. Bueno, eso como curiosidad, la verdad es que compararlo con lo que ocurrió hace pues tanto tiempo, 8 años, no tiene mucho sentido, pero bueno, al menos así se puede ver bien en lo gráfico. Y ahora fijaos en esto que no lo había traído todavía, y es que China ya estaba encontrando, como lo hizo a partir de 2017 con los aranceles primeros de Trump, intermediarios para sortear y saltarse estas barreras arancelarias. Ya sabéis que China tiene que pagar un arancel si vende directamente a Estados Unidos, muy alto, ya veíamos de qué nivel, pero si lo vende, por ejemplo, a Tailandia, unos productos, y luego esos productos van de Tailandia a Estados Unidos, no pagan el arancel que sufre China, que es verdad que sí sufrirían el de Tailandia, el Vietnam, que ha aumentado por culpa de la guerra arancelaria,
pero sí que se verían mucho mejor tratados, ¿no? Y ahí tenéis, fijaos en este gráfico, las exportaciones de China, Tailandia y Vietnam, cómo empezaron a aumentar desde el año 2017 y 2018 de una forma bastante loca, sobre todo en el caso de Vietnam, y cómo desde el nuevo mandato de Donald Trump se ha disparado, ¿no? Frente a esa guerra arancelaria, pues los comerciantes han dicho, yo sigo enviando mi mercancía a través de Tailandia y Vietnam, a lo mejor tarda más, a lo mejor hay otro tipo de costes por aquí, pero me sale rentable porque no tengo que pagar esos aranceles tan locos que se le han puesto a los productos provenientes de China. Estas son las tácticas comerciales de toda la vida, que a veces ni siquiera tienen por qué ser reales. O sea, el producto a lo mejor ni desembarca en el puerto, sino que es algo contable. Llevo allí el barco, hago mis gestiones y sin que salga ningún contenedor del barco, me voy para Estados Unidos. Además, vemos que esto no acaba en estos países, sino que va a Estados Unidos, efectivamente, porque las exportaciones de China a Vietnam son casi iguales que las de Vietnam a Estados Unidos, ¿vale? O al menos el incremento, ahí lo podéis ver, desde el año 2018, más o menos un crecimiento paulatino, paralelo. Aquí también tenéis que ocurrir lo mismo para Camboya, que no es ninguna sorpresa, es otro país que está en la región con lazos comerciales. Y bueno, aquí tenéis más gráficos para ver que le ha ido bastante bien a la bolsa en el día de hoy, después de todo este anuncio, lo cual estarán contentos los colegas de Donald Trump. Y estaremos muy pendientes, como digo, de cómo evoluciona el asunto, pero a mí me da que esto es un punto de inflexión, de esa locura de Donald Trump, de voy por aquí por presión externa, porque se haya dado cuenta él solo, por cualquier motivo. Está claro que se le fue de la mano, que él mismo sabe que eso es un error, ahora mismo lo sabe, no sé, antes, y que probablemente nos enfrentemos a un escenario en el que las cosas se van a relajar. No quiere decir que volvamos a la casilla de salida, insisto, yo eso no creo que vaya a ocurrir, porque Donald Trump sigue muy pesado con los aranceles, pero aquí iniciamos un nuevo horizonte y veremos a ver cómo se desarrolla. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.